La hidrodinámica es la parte de la física que estudia el movimiento de los fluidos. Este movimiento está definido por un campo vectorial de velocidades correspondientes a las partículas del fluido y de un campo escalar de presiones correspondientes a los distintos puntos del mismo. Aunque la hidrodinámica tiene una importancia práctica mayor que la hidrostática, solo podemos tratar aquí algunos conceptos básicos. Existen diversos tipos de fluidos. Estos pueden ser flujos incompresibles, flujos viscosos, flujos de la capa límite y flujos compresibles. Flujos incompresibles y sin razonamiento. Estos flujos cumplen el llamado teorema de Bernoulli, que afirma que la energía mecánica total de un flujo incompresible y no viscoso, sin razonamiento, es constante a lo largo de una línea de corriente. Las líneas de corriente son líneas de flujo imaginarias que siempre son paralelas a la dirección del flujo en cada punto, y en el caso de flujo uniforme coinciden con la trayectoria de las partículas individuales de fluido. Flujos viscosos, movimiento laminar y turbulento. El primer intento de incluir los efectos de la viscosidad en las ecuaciones matemáticas se debió a Navier e independientemente a Sir George Gabriel, quien perfeccionó las ecuaciones básicas para los fluidos viscosos incomprensibles. Dados una tubería y un fluido determinado, esta caída debe ser proporcional a la presión a la velocidad del flujo. A velocidades bajas, las partículas del fluido siguen las líneas de corriente, flujo laminar, y los resultados experimentales coinciden con las predicciones analíticas. A velocidades más elevadas surgen fluctuaciones en la velocidad del flujo, o remolinos, flujo turbulento, en una forma que ni siquiera en la actualidad se puede predecir completamente. Flujos de la capa de límite. Los flujos pueden separarse en dos regiones principales. La región próxima a la superficie está formada por una delgada capa límite donde se concentran los efectos viscosos y en la que puede simplificarse mucho el modelo matemático. Fuera de esta capa límite se pueden despreciar los efectos de la viscosidad y pueden emplearse las ecuaciones matemáticas más sencillas para los flujos no viscosos. La teoría de la capa límite ha hecho posible gran parte del desarrollo de las alas de los aviones modernos y del diseño de turbinas de gas y compresores. Todos los fluidos son comprensibles, incluyendo los líquidos. Cuando estos cambios de volumen son demasiado grandes, se opta por considerar el flujo como comprensible, es decir, que muestra una variación significativa de la densidad como resultado de fluir. Esto sucede cuando la velocidad del flujo es cercana a la velocidad del sonido. Estos cambios suelen suceder principalmente en los gases, ya que estos son en general muy comprensibles a comparación de la mayoría de los líquidos que tienen una comprensibilidad muy baja. Por esto, normalmente al estudio de los flujos comprensibles se le conoce también como dinámica de los gases. La comprensibilidad de un flujo es básicamente una medida en el cambio de la densidad. La ecuación de Bernoulli se puede considerar como una apropiada declaración del principio de la conservación de la energía para el flujo de fluidos. El efecto Bernoulli es una consecuencia directa que surge a partir de la ecuación de Bernoulli. En el caso de que el fluido fluya en horizontal, un aumento de la velocidad del flujo implica que la presión estática decrecerá. Un ejemplo práctico en el caso de las alas de un avión que está diseñadas para que el aire que pasa por encima del ala fluya más velozmente que el aire que pasa por debajo del ala, por lo que la presión estática es mayor en la parte inferior y el avión se levanta. Esta ecuación expresa la idea de que la masa de fluido que entra por el extremo de un tubo debe salir por el otro extremo. En un fluido en movimiento, las moléculas poseen una velocidad determinada, de forma que para conocer el movimiento del fluido hace falta determinar en cada instante su correspondiente campo de velocidades. En dicho campo es donde se obtiene el llamado tubo de corriente. El tubo de corriente es, por tanto, el espacio limitado por las líneas de corriente que pasan por el contorno de una superficie situada en el seno de un líquido.
Para obtener la expresión de continuidad hay que partir de un elemento de volumen en forma de paralelepípedo de elemento de volumen.